Buenas tardes, otra vez estamos con la polémica de Nibiru o de algo que está cerca del Sol, porque en los últimos días se ha hecho viral un vídeo extraño donde se ve claramente un objeto al lado del Sol y no son reflejos. El vídeo, que se cree que se filmó en Michigan, muestra un cuerpo espacial rebelde al lado del Sol a plena luz del día. Al comentar sobre este vídeo, el youtuber afirmó que puedes ver que definitivamente hay algo en el vídeo. Es decir, en la filmación asegura que es tal como se ve en estos momentos. Añadió, normalmente esto tiene algo que ver con un destello de lente reflectante, sin embargo parece ser estacionario. El extraño objeto en el cielo parece ser más pequeño que el Sol, con su brillo todavía mostrando a través de las nubes. Así que él afirmó que se había visto la luz, a pesar de que la cámara de vídeo se movía para demostrar que no era un destello de lente. Este vídeo fue subido en el canal de YouTube MRMBB333 y ya se ha visto más de 120.000 veces. Los teóricos de la conspiración sugieren que el vídeo era evidencia del planeta X, a veces conocido como Nibiru. Por supuesto, un cuerpo celeste de este tamaño tiene que ser algo realmente importante. Pero ¿es Nibiru o es otra cosa? Recordaremos ahora que hace algún tiempo, en concreto en marzo, la doctora Albers, Claudia Albers, física de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, se convirtió en una de las creyentes más prominentes de Nibiru, pero también dijo otra cosa, que no sería Nibiru, sino que pudiera ser que fuesen estrellas moribundas que forman parte del sistema Planeta X, que emiten luz infrarroja, visible en imágenes de cerca del Sol tomadas por cámaras telescópicas especializadas. Así que posiblemente a veces puedan ser detectados estos objetos, dependiendo del lugar y en el momento adecuado. Pero es curioso que en estos momentos ya hay dudas, porque en la mayoría de los casos se ven que al mover la cámara se mueve el reflejo, pero en este caso no. Y eso es lo desafiante, eso es lo curioso. Además, coincide con que en estos momentos hay gran actividad volcánica en el Cinturón de Fuego, además de los movimientos sísmicos y terremotos en diversas partes del mundo. Claro, diréis, esto es normal, pero qué casualidad que hay tantos volcanes ahora mismo en activo. Hacemos un pequeño repaso de lo último. En noviembre, el 29 de noviembre, el monte Etna, en Sicilia, entra en erupción nuevamente. El 9 de diciembre, el volcán Oi-Donjo, en Legai, Tanzania. Luego, el 10 de diciembre, el volcán Turrialba, en Costa Rica. Y el 10 de diciembre, el volcán Manam, en Papúa Nueva Guinea. La verdad es que la actividad de los volcanes no para. También es verdad que es el Cinturón de Fuego, pero es muy asiduo la actividad, por lo tanto no es normal. Por otra parte, seguimos esperando a ver qué pasa con el clima. Se prevé que entremos ya en la mini edad de hielo, lo veremos próximamente en próximas fechas, porque ya está recién entrando el invierno en Europa y en América. Así que
De aquí, de este tema, dependerá si creemos o no en que realmente va a cambiar el ciclo climático. Y ahora, cambiando de tema, vamos a hablar de que hace un mes se celebró el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Es la conmemoración de cuando se acabó la Gran Guerra y en el que se llegó a un acuerdo por el que se terminaba la guerra. Y han pasado 100 años y la tensión armamentística y bélica en el mundo ha ido en aumento. ¿Se volverá a repetir? Pues lo veremos próximamente, porque la OTAN ofrece a Ucrania equipos de comunicaciones seguras ante Rusia. Eso significa que la tensión entre los dos bloques sigue, aunque no estén en los medios de comunicación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció ayer que la organización ofrecerá a Ucrania equipos de comunicación seguros para finales de año, en el marco de su apoyo a Kiev en su última crisis con Rusia en el mar de Azov. Recordaréis que Rusia, la fuerza militar de Rusia, capturó barcos y marinos ucranianos, así que eso ha sido un acicate para que la OTAN defienda también a Ucrania, porque estamos en el límite entre los dos bloques. Stoltenberg recordó que la OTAN ya ayuda a Ucrania, y a través de varios fondos fiduciarios, es decir, con dinero. Uno de ellos enfocado a mejorar el comando y el control de las telecomunicaciones. Así que recordó además que la alianza ya apoya a Kiev para mejorar sus capacidades navales, logísticas y de ciberdefensa. Así que consideró igualmente que la construcción por parte de Moscú de un puente sobre el estrecho de Kerch en esa área es otra violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Así que Stoltenberg volvió a pedir que Rusia libere inmediatamente a los marinos y navíos capturados y que permita la libertad de navegación, incluyendo libre acceso a los puertos ucranianos del mar de Azov. Así que, como veis, 100 años después seguimos con tensión, con más tensión. Un juego de ajedrez mundial en el que no sabemos cuándo se iniciará la chispa de una nueva gran guerra. Para terminar, os quiero comentar un asunto del que creo que ya sabéis. Próximamente hay nuevas normas para emitir vídeos. Hay que respetar a los terceros, pero hasta un nivel impresionante. Así que habrán algunos cambios porque para hacer un contenido de vídeo adecuado hay que hacerlo casi manual. Casi hay que buscar cosas que no puedan herir a nadie. Así que haremos un gran esfuerzo. Como siempre os digo, cualquier novedad la publicaré en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.